Hola amigas, hola amigos, bienvenidos al capítulo final de esta temporada. Como siempre, fue un viaje muy interesante y lleno de muy buenos sustos. Este no sería el Podtubre si no estuviera aquí mi amigo Mr. Valdemar. ¿Cómo te trata la última semana de octubre, amigo? Muy bien, amigo. Fue una verdadera chinguita. En realidad tuve una semana bastante apretada y, como tú dices, haciendo malabares sobrenaturales para poder hacer el podcast y, bueno, otras actividades que tengo. Ir al centro, ir a una cantinita, echarnos unos taquitos ricos por allá. Pero todo está bien y es lo importante. Hay que disfrutar las fechas al máximo y a lo más que se pueda, Claro que sí. Esta noche es especial no solo porque es el último episodio, sino porque tenemos audiencia en vivo, como ya lo habíamos hecho en algún otro momento en años pasados. Exactamente. Y van a escuchar completamente cuando nos equivocamos, cuando nos trabamos, cuando nos salen ahí cosas raras de la garganta. La magia de la edición se encarga de quitar. Completamente, pero bueno, ellas serán testigo de... Y son dos mujeres, entonces tienen mucho que ver con el tema de hoy y con la brujería. Pero no nos queremos spoilear. Sí, a ver si no nos pasa nada, amigo. Sí, espero. Para los que no sabían, antes de hacer el podcast, este proyecto era una página de Facebook con recomendaciones y curiosidades de la temporada. ¿Te acuerdas de esos años? Sí, completamente, de Octubre de Terror. Sí. Es una página que empezaste tú, simplemente justo para lo mismo que hacemos nosotros, para disfrutar un poco más las fechas, dar recomendaciones. Y yo empecé ahí como a ayudarte con algunas cosas como de reviews de juegos, películas. Sí, justamente. Y te acuerdas que pues el clímax o el punto máximo era el 31 de octubre, sí, donde hacíamos una transmisión de especiales de terror, de caricaturas y series de los 90, ¿no? Sí, se intentó, pero los derechos de autor nos lo bajaron. No pudimos contra esas fuerzas del mal. Hemos podido contra muchas fuerzas del mal, como son los fantasmas, los demonios pero no con la ambición corporativa. No con el capitalismo. Contra el capitalismo no lo hemos logrado. Sí, también me acuerdo que pasábamos alguna película igual de tu curaduría y pues sí. Bueno, pues en resumen, pues esa página se murió, ¿no? Sí, justamente por eso. Pero pues lo quería traer a colación porque pues te quería preguntar y también a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es el especial de terror que más les gusta o que más recuerdan? Para mí es difícil, amigo. Por ahí tal vez hay capítulos de Bob Esponja que me gustan mucho, pero sin embargo uno que me marcó para toda la vida probablemente sea La Máscara Encantada de Escalofríos, que sucede, las dos partes, la parte 1 y la parte 2 suceden durante Halloween. Y vaya capítulo, está bastante fuertecito. Y creo que fue el primer capítulo que se emitió de Escalofríos. Sí, creo que yo podría decir que mi gusto por estas fechas se debe bastante a ese capítulo, al capítulo de La Máscara Encantada. A mis, ¿qué tendríamos? ¿10 años? Sí, por ahí. Yo creo que hasta un poco menos, ¿eh? Yo creo que sí. Sí fue un poquito fuerte. Pero sí. Aún así, pero mira, ahí aquí estamos traumados viendo a Terrifier y cosas así. Del que yo me acuerdo mucho es el de los de Sabrina, la bruja adolescente, con Melissa Joan Hart. Que igual era para adolescentes, pero pues hay uno donde la tía Beulah, la prima lejana de las tías, le regala a Sabrina una muñeca encantada. Claro. Que pues sí era de humor la serie, pero la muñeca a mí a esa edad sí me daba miedo. Era súper tétrica, sí. Además era como bien maldosita, ¿no? Sí, hacía cosas bien malvadas. Ese día, se la da ese día porque para la tía Beulah es como, pues si vas a festejar Halloween, festéjalo bien, con una muñeca encantada. Sí. Y bueno, me parece también cagado porque pues es de adolescentes y creo que en esa edad te vale madre un poco el terror. Claro. Y lo que quieres es convivir y fortalecer ahí algún potencial ligue que tengas. Por ejemplo, entonces Harvey y su amigo, que son los que están, son los encargados de llevar las películas de terror a la casa de Sabrina, que está con su amiga, pues le pasa lo que seguramente me pasaría a mí o me habría pasado a mí, que pues van al videoclub por películas de terror el 31. Ajá, y entonces están agotadas y terminan comprando películas románticas. Pero terminan rentando películas románticas. Sí recuerdo el capítulo. Sí. Creo que eso es algo que ya no nos pasa hoy en día porque ya tenemos el streaming, ya tenemos los torrents, ya tenemos videos. Es millennial. Pero
había algo mágico en eso justo, ¿no? Sí. O sea, porque tenías las opciones como más limitadas, entonces te podías abrir a ver más cosas, ¿no? Sí. Hoy es tanta el catálogo que hay en tantas plataformas que te saturas y de repente dices... Hay tanto que ver, pero no se me ocurre nada que ver en particular, ¿no? Sí, está bastante... Y terminas viendo Friends y How I Met Your Mother, ¿no? Por quinta vez. Y bueno, pues también me acuerdo mucho... No me acuerdo, tengo que ser honesto. Los especiales de Hey Arnold, a mí yo no los pude ver de niño. Los vi más grande. Porque... pues televisión abierta. Ya. Pero sí pasaba en el 5 Arnold. ¿Sí? Sí. Pero pues sí, yo recuerdo haber visto los especiales de Hey Arnold ya bastante grande. Me parece que son muy buenos. Y también buenísimos. Me parece que son bastante adultos, o sea... Sí, ya que el Cuatro Ojos está fuerte ese capítulo y el del cochero fantasma está tremendo. Sí, y lo teníamos en nuestra transmisión. Sí, lo tuvimos. Sí, si alguna vez lo podemos volver a hacer, seguramente allí estarán. Sí, completamente. Y pues no queríamos que se acabara la temporada sin darle las gracias y los saludos correspondientes y bien merecidos a todas y todos nuestros escuchas que nos comentan y comparten el podcast. Completamente. Y esto no quiere decir que no le mandemos saludos a todas las potuberas y potuberos más, pero es simplemente las personas que nos escriben, pues así sabemos y podemos estar en contacto con esas personas, ¿no? Y así sabemos que están con nosotros y que existen. Así que escríbanos si quieren un saludo. Exactamente. Porque, por ejemplo, el primero sí fue pedido por una poturera ya desde que tenés la tradición. Página. Sí, desde que tenés la página. Desde hace muchos años. Es Mayra, que nos escucha desde Ohio. La otra vez estábamos viendo las estadísticas del podcast y nos escuchan en Brasil, en Francia, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá y Chile. Y Chile. Sí, también Chile. Ajá. Entonces, por favor, que nos digan, ¿no? Si lo escuchan, que nos avisen. Avísenos y ya les mandamos saluditos. También, pues obviamente, a Mavs y a su familia, saludos hasta Cancún, que siempre están súper al pendiente y pues un abrazo muy particular para ellos. También le queremos mandar un gran abrazo a Quique y Alan, que Quique también es un potubrero como reciente y Alan, bueno, es un amigo también ya de carrera y que ha escuchado los podcasts, pero que lo logramos espantar. Logramos espantarlo. Sí, porque siempre está todos los años como diciéndonos, no, eso no existe, Y ahora sí lo logramos. Sí, nos mandó un mensaje diciendo, se fue la luz en mi casa, tengo miedo, estaba escuchándolos. También Nanchi, que es una potubrera nueva, nos mandó exactamente lo mismo. Nos dijo que está escuchando el mismo capítulo en el que se fue la luz en tu casa, el de los ovnis. No. Ahí hay algo, güey. Sí. Ahí hay algo, güey. Sí, yo lo voy a recordar. Dije, si hablamos de los ovnis, empiezan a manifestarse. Y ese fue en el que tuve un poco más de paranoia, la neta. Sí, porque y bueno, después de lo que yo relaté, dije, pues no manches, o sea, asociados con el gobierno, qué tal si te andan buscando, si hablas de ellos, muchas cosas, ¿no? También me gustaría, claro, como siempre, enviarle un saludo al otro lado del charco a mis queridas Man y Gabs, que también a veces como que les da miedo, pero siempre están escuchando. Eso siempre. Es lo que me gusta, que siempre están escuchando. Sí. Esa view que tenemos en Francia, ya sabemos de quién es completamente. También quiero mandarle yo un saludo a mi mamá, que también es una gran potubrera de corazón, a mi suegra, a Fati, a Cel, que obviamente siempre han estado ahí al pie del cañón, compartiéndonos también sus experiencias. Exactamente, a César. También quiero mandarle un gran saludo. Muchas gracias por escucharnos. También nos dijo que nos escuchó en la carretera. ¿Sabes algo? Tenemos que hacer un potubre sobre o cosas de la carretera. Sí. ¿No? Sí, o sea, porque puede haber desde avistamientos ovnis hasta fantasmas en carretera. Sí, ya lo dice. Bestias, criptozoología. Como que ahí puede englobarse todo. Sí, ya lo dice el famoso Chuy. Es un momento liminal y definitivamente te pones en un mood que no normalmente estás, ¿no? Sí. También, pues obviamente a Ari, Diana, Arturo, mis papás, Emma y Javier, que es mi familia, que siempre están ahí escuchándolo. Mis papás lo empezaron a escuchar recientemente y yo realmente estaba así como, híjole, no sé, porque igual y sí les da miedo, porque pues no son ni siquiera mucho de pelis de terror, Okay. Apenas vi con ellos, por ejemplo,
hasta el viento tiene miedo y todas esas, y pues sí fue bastante sugestivo. Pero pues lo empezaron a escuchar y pues no sé, lo escucharán de día y todo, pero les gustó bastante y ya también nos comentaron, ¿no? Sí, completamente. Tu papá nos dejó un comentario bastante bueno. Ajá. Fue en OVNIs, ¿cierto? Sí, creo que sí. Creo que fue en espiritismo. En espiritismo, sí. Y pues también a Maca, que nos envió un mensaje muy bonito mediante Instagram. Y gracias por unirse a esta comunidad pequeña, pero funcional. Es una potubera completamente nueva que nosotros no conocemos y que pues decidió como mandarnos un mensajito de que le gustó nuestro contenido y que ya es fan, ¿no? Entonces un gran saludazo a ella. Uh-huh. Y finalmente, bueno, no sé si tengas más saludos. No, adelante. Bueno, finalmente también a las personas que nos ayudaron, que fueron Alex y Emma. Alex fue la persona que tomó la fotografía relacionada al espiritismo, con todo el concepto y así. Si ustedes no lo saben, fue tomada en 120 milímetros en película y fue todo un rollo. Estuvo bastante padre esa sesión. Uh-huh. Y Emma, que nos ayudó con toda la identidad gráfica y el diseño de las cosas. También él hizo el diseño de los stickers. Si quiere un sticker, por favor, mándenos un mensajito y ya se lo haremos llegar. Y bueno, creo que esos son los agradecimientos. Un año más ha pasado. Sí, un año más se ha ido. Y bueno, pues sí, una vez más, pues muchísimas gracias. El tema de hoy es un tema bastante denso. O sea, creo que sí vamos a cerrar otra vez como con broche de oro. Es la segunda parte de un tema que ya habíamos abierto en el pasado. No me acuerdo en cuál se quedó. Me parece que habrá sido en la primera temporada. Fue en la primera temporada, fue brujería y la verdad es que era de los temas que más nos pedían. Nos pedían como... Pero... nos pedían como temas aislados, ¿no? Como amarres o como santería o como este tipo de cosas. Entonces, más bien, Wicca. Decidimos más bien como condensar todo eso, amarrarlos todos, hacerles un amarre, guiño, guiño. y hablar de lo que es la brujería y la magia negra en específico. Porque hablamos de brujería ya en el capítulo 1 y esta vez vamos a hablar de qué pasa con la magia negra. Exacto, que también ahí es un tema súper extenso que seguramente nos va, y yo espero que nos dé para varios podtubres. El podcast sobre brujería, pues como que sí tratamos de agarrar mucha información y tal vez pueda ser algo pesado. Sin embargo, pues tenemos tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir buscando cada uno de los hilos y pues quisimos empezar con la magia negra. Y llegamos a lo mismo una vez más. Hablar como de brujería, magia negra es bastante complicado y más en México, por lo que siempre decimos. México es como un crisol en donde metes muchos elementos y es como un mole, ¿no? O sea, tienes de aquí, de allá, de acullá y entonces tienes finalmente el producto con el que terminamos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar como esa introducción y desmenuzar la carnita de rata. Claro que sí. Hablar de brujería, como ya hemos explorado en el episodio 5 y en la plática que tuvimos con nuestra amiga Maranta en el live del año pasado, 2023, es distinta a hablar de magia. La magia, por un lado, está vinculada al humano y a su asociación sobrenatural que le daba los catástrofes o sucesos naturales, los cuales eran directamente asociados a las deidades que nuestros antepasados tenían. Por ejemplo, tomemos las esculturas de las Venus paleolíticas, que eran figuras asociadas a la diosa madre de la fertilidad, las cuales eran enterradas en los campos de cultivo para de esa manera tener tierras fértiles que culminaran en una buena cosecha. A la cultura que nos vayamos encontraremos diversos sacerdotes o sacerdotisas que se encargaban de tener un vínculo con estas deidades, ya sea para el bien o para el mal, que resumido de una forma algo banal sería algo así como: yo pido a la deidad, rezo, sacrifico algo a cambio de, y entonces lo recibo. ¿Qué opinas, amigo? Es hablar de que desde los inicios de la humanidad siempre ha habido personas que tienen como este don. Y como lo hablamos ya en el en vivo que hicimos este año 2024 con Mirza Yael, hay personas que tienen esa luz y tienen esa facilidad como de comunicación. Dígase un sacerdote, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión un judeocristiana, o dígase un rabino, o dígase una medium, como lo exploramos en espiritismo. Hay personas que tienen cierta sensibilidad a ciertas cosas y entonces tienen un contacto específico con otro plano, con un plano que tal vez yo, o sea, que me encanta todo esto, no soy sensible a.
Sí, no te ha tocado. Pues a mí tampoco. Pues yo creo que varios puntos, varias líneas se entrecruzan justamente en lo que decíamos de gente un poco más sensible, pero también en necesidades de resolver el día a día y de cosas que también hablábamos el capítulo pasado, que es como, bueno, o sea, yo no sé cómo funciona, no sé, digamos hace 1000 años, cierta enfermedad, sí, ¿no? Pero existe. Entonces tienes que darle otra explicación, tienes que buscarle otra explicación porque la enfermedad está ahí y tú tienes que resolver hoy, ¿no? No resolver en los siguientes 1000 años de la historia donde ya se va a dar la ciencia, etcétera. No, lo tienes que resolver ahorita. Claro. Lo tienes que resolver ahorita con creencias, lo tienes que resolver ahorita con otras herramientas, justamente también lo que decíamos de cuando fue la peste negra, ¿no? Claro. La gente tenía que resolver y no era precisamente yendo con los médicos porque los médicos estaban saturadísimos, los hospitales estaban saturados. Entonces recurrías a otras herramientas que eran las brujas, eran los magos, que pues siempre han estado con nosotros. Exactamente, y que eran simplemente otra parte de la sociedad. Uh-huh. Así como está el arquitecto, así como está el leñador, así como está el cazador, así como está el panadero. Y bueno, vaya, eso con lo que influye como el avance de tecnología de cultura a cultura. Pero desde el inicio sí hay como esta cuestión de personas que son más sensibles a, uh-huh, y por lo tanto tienen como una vulnerabilidad o una predisposición, uh-huh, para poder hacer este ritual de los que les digo, ¿no? O sea, yo pido a la deidad, rezo, sacrifico algo a cambio de, y entonces lo recibo. O sea, sí está muy bueno tener que dar algo a cambio. Creo que es algo que deberíamos de aprender. Siento que ahorita estamos como en un momento en el que tenemos mucho y queremos dar poco, ¿no? Que esa es la idea, claro, y ese es el concepto del capitalismo. Sí, como das lo menos que puedas y recibes lo más que puedas, ¿no? Entonces, sí, pues vaya, eso me agrada bastante. Tienes que estar dispuesto a dejar algo. Y es que hay un equilibrio, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene que haber un equilibrio universal. Y yo sí creo, fuera de como cuestiones de la New Age y la edad moderna y así, o sea, tiene sentido. Ahí, uh-huh, sí hay como un equilibrio en la balanza. Hay blanco y hay negro. Entonces hay que saber cómo hacer ese equilibrio. No se trata solamente de pedir. Uh-huh. Y de acuerdo a lo que pides, pues es también lo que tienes que entregar, dar, que ¿no? Es lo que estás dispuesta a dar. Pero bueno, vamos a ahondar en eso un poco más adelante. De acuerdo con el Diccionario del Ocultismo de la editorial Espasa, magia se define como ciencia antigua que utiliza diferentes poderes ocultos en la propia naturaleza para ejercer dominio sobre los llamados planos inferiores y producir efectos visibles. Se suele clasificar en teurgia, que es la magia blanca, a la que se le da un poder benéfico, y goesia, que es la magia negra, que es considerada maléfica o peligrosa. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay como dos ramas. Es como el meme, ¿no? La existencia de la magia negra implica la existencia de la magia blanca. Pues sí, es de lo que hablamos del equilibrio, ¿no? Sí. O sea, el Feng Shui y el Yin Yang. O sea, estoy hablando de culturas asiáticas, pero de todos modos hablan de lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un bien y hay un mal. Uh-huh. Y tiene que ver con el humano. Y pero eso es una perspectiva como bastante positiva sobre la magia en general, porque si ves el lado pues de la religión cristiana, tal, para ellos es toda la magia está mal, sí, o sea, blanca, negra, gris, lo que tú quieras, todo sí está mal, ¿no? Sí, entonces sí marcan ellos una línea y cuando te vas a sus textos dicen como no, o sea, toda la magia está mal. Sí, completamente, porque bueno, ahorita vamos a ahondar más en la cuestión judeocristiana, pero exactamente es todo lo que no sea hacia mí y todo lo que no sea hacia mi Dios, uh-huh, está mal. Pero bueno, vamos a llegar a eso. Va. En este punto es donde me gustaría abordar de cómo desde entonces se habla de un bien y el mal. No desde un punto de vista judeocristiano, porque aún ni llegamos a eso, sino cómo los códigos, valores éticos y morales que cada civilización tenía y establecía, justo para eso, para poder tener una civilización, una evolución de la humanidad que los diferenciaba de grupos bárbaros, siendo el Código Hammurabi uno de los primeros ejemplos de este establecimiento de reglas para los mesopotámicos y que castigaba con la muerte a todo aquel que practicase la magia negra, okay, ya desde entonces. Y tengo una cita directa del Código de Hammurabi. A ver, pero en el lenguaje original, por favor. En mesopotámico. Ha llevado a cabo su maléfica hechicería y me hizo que comiera su espíritu maligno. Me hizo beber su pócima para robarme la vida. Me lavó con su hedionda agua para causar mi muerte. Me untó con sus ungüentos nocivos para provocar mi destrucción.
Me envió una enfermedad penosa, que es como consecuencia de mi desdicha. Asignó a mi cuidado el espíritu de un forastero que anda errante y no tiene familia. Ese es el fin de la cita. Ok, no, pues es que ya te andan queriendo hacer cosas malas. Y pues lo que hablábamos también desde la brujería inicial. O sea, tú puedes cambiar, la humanidad puede cambiar conforme va avanzando. Pero creo que los sentimientos originales, como de envidia, o los más banales, no los más mundanos, no banales, los más mundanos, como la envidia, el coraje, el rencor, y lo que platicábamos justamente cuando fuimos al centro, ¿no? Es como, y estos se potencian cuando te sientes impotente, ¿no? Claro. O sea, cuando alguien te hizo algo y tú no te puedes defender, no lo puedes arreglar, pues entonces genera una impotencia que pues tal vez quieras sacar de otra forma. Y al final de cuentas son emociones humanas, ¿no? Sí. O sea, los humanos no solo somos bien, amor, buena onda, o sea, sí lo somos, pero también tenemos esa contraparte, o sea, también sentimos odio, también sentimos el deseo de venganza, también sentimos celos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, forman parte de nosotros, y cómo lidiamos con esas emociones, bueno, eso ya depende de cada quien, pero me llama la atención que desde los mesopotámicos, que es lo que podríamos llamar la primer civilización, justo por lo que mencionaba, por tener una norma de códigos éticos, que es lo que diferencia de ser grupos bárbaros, ¿no? O sea, los bárbaros, como por ejemplo lo que se decía de los mexicas, ¿no? Ajá. Que eran una sociedad de, pues, en primera ni siquiera sabían agricultura, ¿no? Entonces todavía eran nómadas y eran bárbaros, ¿no? O sea, todavía no tenían algo que para ellos diferenciara del bien y el mal. Y una vez más, no estoy hablando de un bien y el mal judeocristiano. Estoy hablando de simplemente códigos éticos donde se dice, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Claro. Pues porque no nos beneficia como sociedad. Simplemente nos pone el pie y con eso no podemos avanzar. Estas diferenciaciones éticas son lo que nos hace humanos, ya que así como tenemos sentimientos positivos como lo son el amor, la esperanza, la compasión, existen emociones humanas negativas como el odio, el rencor o los celos. Y estas mismas emociones podrían motivar a nuestros antepasados a pedir por X o Y, sea algo positivo o algo negativo. Si les interesa más sobre esta conexión del humano con la magia y la religión, yo les recomiendo La Rama Dorada de James George Frazer, que es algo que siempre cito, uno de mis libros favoritos, y Tótem y Tabú de Sigmund Freud, en donde también habla como de estas cuestiones. Que claro, podrían estar un poco obsoletos en ciertas ideas, pero es un gran punto de partida para la asociación entre la magia y la religión desde un punto de vista antropológico, que es algo completamente humano a nosotros. Ahora, hablar de la brujería, como una vez más ya hemos abordado en capítulos pasados, es algo asociado directamente con la religión judeocristiana, la cual, como bien sabemos, tiene sus propios códigos éticos y morales perfectamente resumidos en los 10 mandamientos. Conforme el cristianismo y asociados fueron teniendo más fuerza e influencia, los usos y costumbres mágicas de las civilizaciones antepasadas fueron vinculadas con el diablo. ¿Cómo vas a hacer un ritual Wicca para tu cosecha si según el mandamiento 2 no tendrás dioses ajenos delante de mí, que después evolucionó a no tomarás el nombre de Dios en vano? Es lo que decíamos, ¿no? O sea, cada civilización tenía sus deidades, que obviamente no eran Cristo, y le rezaban a ciertas cosas, ya sea para la agricultura, ya sea para la salud, ya sea para una buena casa, ya sea para bla, 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 bla. Y bueno, de hablar de la muerte ni se diga, ¿no? Ya hemos explorado ese tema en muchos podcasts. Sí. Entonces, eso para ellos está éticamente bien. Eran lo que creían, ¿no? Y era como funcionaba tu mundo. Y ellos tenían sus propias reglas de códigos éticos y morales, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando llega el cristianismo es donde dice, pues no, mis reglas son estas. Sí. Y a ver, dime algo. ¿No? Ahí están mis caballeros teutones. A ver, diles algo. Sí. Pues sí. No hay mucho que hacer. Justamente se dice desde la historiografía que pues la definición de la brujería o la acusación de brujería pues viene justamente de las élites preparadas, informadas, ricas del cristianismo. Ellos fueron los que llegan y vienen y dicen: esto que tú estás haciendo no está bien. Un dato curioso, que eso yo no lo sabía, lo descubrí hasta ahorita, que estaba investigando, que no es lo mismo ser bruja a ser hechicera. Las hechiceras hacen igual rituales, pociones y todo,
como con el favor del diablo. Ajá. Pero las brujas hacen el pacto. Las brujas hacen el pacto y ya son como la consorte de Satán, ¿no? O sea, ellas sí tienen que hacer como el vínculo con el aquelarre, pero las hechiceras pueden no hacerlo. Obviamente están con el favor del diablo, pero no tienen que hacer este vínculo que serían como el símil con las monjas de Dios, las brujas del diablo. Ajá. Sí, las monjas se casan con Dios. Ajá. Y bueno, ese es el chiste de Carlos Vallarta, ¿no? Sí. Que dice, pues qué inteligente Dios, ¿no? Porque tiene un buen de esposas. No fue el primero el que dijo que la monogamia y que no sé qué tantas cosas. Sí, un buen punto, de hecho. Ahora, ese punto que mencionas tú sobre la diferenciación entre hechicera y bruja, ajá, ¿es según la Iglesia Católica o según qué fuente? No, ahorita estamos todo lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? De entrada dice, todas estas están mal, sí, y hay que corregir eso. Exacto. Estas ideas fueron menguando y adaptándose, diferenciando entre los rituales que buscaban curar, sanar, proteger, a los que buscaban hacer daño o beneficiarse rápidamente mediante pactos. Y fue así como hasta la Edad Media se llega a la persecución masiva de brujas y brujos para su erradicación, asociando todo a lo que no era sacro con diversas carencias o desgracias que pasaban en las comunidades, como la peste negra, la mala cosecha, etc. Eso también lo estábamos hablando, ¿no? O sea, que estabas leyendo esta introducción de... ¿Qué texto? Justamente en el libro en el que estuve leyendo esta semana, se llama Bajo asedio del maligno, es de María Estela Báez, de la UAM. Uh-huh. Pues justamente ahí nos dice cómo pues muchas culpas que se le asociaban a las brujas pues podían venir incluso pues de sucesos meteorológicos. En Massachusetts, a la persecución a las brujas de Salem, pues también en ese periodo justamente también hubo una pequeña era de hielo, sí, que hizo que las cosechas pues valieran, ¿no? Y la relacionaron a ellas con este suceso pues natural. Claro. Entonces por ahí hubo varias acusaciones. Y es que entonces como que siento que todos los avances que se habían hecho, por ejemplo en los griegos, luego con los romanos, ¿no? O sea, todos estos pensadores y filósofos que le estaban buscando como una respuesta real fuera de la idea ya metafísica, ya asociada a los dioses, ya empezaban a buscar la gravedad y otras cosas. Sí. Siento que en la Edad Media, con la llegada de lo judeocristiano, como que hay un retroceso, ¿no? Volvemos a lo que decíamos. Ah, bueno, hay una falta de cosecha, pues ¿qué es? La bruja. Hay alguien que nos quiere hacer mal, es el diablo, ¿no? Que está tentando a nuestras sociedades. Y es como volver. Y menciono que esta idea se va menguando y se va adaptando, porque al inicio sí era así, porque, bueno, por ejemplo, aquí en una cita también del mismo diccionario, en 1470, según una clasificación de Giordano de Bérgamo, la clasificación de brujas es, por ejemplo, dos ideas. Bacularia, que monta en una escoba, o, por ejemplo, herberia, de las hierbas nocivas, o pixidaria, por la caja de un ungüento mágico, o maliarda, por el mal que hace. O sea, todo está asociado al mal, pero va menguando la idea. Por ejemplo, Binsfield, en 1589, hay una nueva lista, que por ejemplo habla del Maleficius, que habla del mal, o sea, eso es desde el malo, pero por ejemplo está Magus, que es un hombre sabio, y también está Femina Saga, que es una mujer sabia. Entonces empieza a ver cómo esta diferenciación entre los curanderos y entre ya hay como ser un poco más laxos y decir, ok, a ver, no podemos exterminar a todos, no podemos decir que todos son nuestros enemigos, por ¿no? la misma palabra curar, claro, curanderos, ¿no? Estos los que te curan. Exacto. Ajá. Pero si te das cuenta son 100 años de diferencia, ¿no? Claro. Y 100 años más tarde está la categorización de bruja de 1646 por John Gall, en donde habla, por ejemplo, de la bruja gitana o adivina, el brujo astrólogo, el brujo envenenador, los exorcistas, el brujo gastronómico, por ejemplo, el brujo especulativo, que es más como el que lee el tarot, por ejemplo, o el nigromántico, que también es negativo. Entonces ve, ¿no? Por eso digo que hay como una diferenciación entre lo positivo y lo negativo, pero 1400, 1500, 1600, o sea, 100 años de diferencia pasaron. Entre esos 100 años, pues imagínate todo lo que no se estigmatizó
de cosas que probablemente eran positivas, ¿no? O sea, de personas que ni la debían ni la temían, simplemente pensaban distinto a la Iglesia Católica y, bueno, pues te cae todo el yugo. Sí, echándole la culpa tal vez de otras cosas que ni al caso. Exacto. Pasando esa dura etapa del obscurantismo, llegamos a nuestros tiempos, en donde ahora la magia y brujería no es mal vista. Incluso podríamos decir que está en boga, pues cada quien es libre de profesar la religión y creencia que desee por la libertad de cultos que existe. Incluso acudir a un brujo en la Merced es relativamente sencillo, ya sea para que te acomode los huesos, para que te haga una limpia, para un ritual de protección o incluso para pactar con el diablo para obtener algún beneficio material o algún daño a otros. Se tiene una vasta gama de opciones, pues como bien sabemos, México es una gran mezcla de culturas y tradiciones y ya sea que quieras protección de los ángeles o magia haitiana o sanación mexica, todo es asequible en nuestro país, siempre que se pueda pagar el precio, ya sea monetario o lo que cueste. Sí, hay una anécdota por ahí de una persona cercana que vivió que uno de sus parientes, uno de sus conocidos, tuviera pues los efectos de un trabajo bastante fuerte. Como pues también está dentro de sus creencias estas opciones, pues hicieron lo propio. Y a quien consultaron, la bruja a quien consultaron, les dijo como, oigan, esto está muy pesado. O sea, esto que les hicieron costó 150,000 pesos. O sea, ve claro. Lo que te puede llegar a costar. Y hablando solo lo monetario es lo exacto. Es lo hablando solo de lo económico, sí, ¿no? Ajá. Porque, o sea, a la deidad no le importa cuánto, no le importa el capitalismo. Ese es un valor que tú le estás dando a una persona que es un medium para poder realizar la chamba. Porque el medium, así como tú y como yo, o sea, que tú que eres músico y que además tienes otras cosas y yo que me dedico al cine, pues comemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesitamos comida. Vamos al baño, entonces necesitamos papel de baño. O sea, tenemos necesidades básicas con las que cumplir nuestras cosas. Entonces, eso nos responde, la parte monetaria es lo que corresponde a lo físico y a los de aquí. Pero a la deidad con la que estás haciendo el pacto, pues a esa persona que le estás ofreciendo. Pues sí, tiene que ser pues algo un poquito más del otro lado, ¿no? Tu alma tal vez. Por ejemplo, Unicornio Negro, que es ahorita el brujo mayor de Catemaco, pueden encontrar sus entrevistas. Ya lo entrevistó, por ejemplo, este cuate Alex Martínez, creo que es el que tiene el podcast creativo. Y también ya lo entrevistó el Gus Grig inclusive, ¿no? O sea, se pueden aventar ahí todos los podcasts en donde hablan con Unicornio Negro. Y él habla como del tipo de magia, ¿no? O sea, que sí está la blanca, que se enfoca en curar, que se enfoca en sanar, que incluso habla de ángeles, pero también está la negra y también está la Santa Muerte, ¿no? Y él pertenece al grupo de la Santa Muerte. Okay. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto es que yo, o sea, para mí, mis adentros me pregunto, o sea, ¿cómo puedes hacer algo de bien, ¿no? O sea, un ritual de sanación o un ritual de protección, pero a la vez también puedes hacer un ritual de ayudarle a alguien a pactar con el diablo para matarlo, para hacerle daño, para quitarle su familia, para quitarle X o Y cosa. Sí, lo que yo había escuchado sobre esto es que estas personas que se dedican a ello saben las implicaciones que tiene, saben que tiene un costo y que pues muchos de los rituales que hacen, de los símbolos que tienen, de no sé, toda esta parafernalia que llegan a tener, es un poco de protección hacia ellos mismos para que no se les cobre, no se les rebote, ¿no? Que lo puedan, no sé, desviar y ellos puedan seguir haciendo este tipo de cosas sin tener como tanta la carga del problema. Claro, y también es lo que yo encontré es que hablan acerca de que son solo los medios, son el intermedio, ¿no? Por ejemplo, Unicornio Negro dice, ¿quieres pactar con el diablo? Ok, te voy a llevar a una cueva aquí en Veracruz en donde se aparece. Y te voy a decir qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, porque no es solo es ir y ya, ¿no? O sea, es lo que decíamos. Hay que ofrecer un sacrificio para que primero te pele. Primero diga, ok, tú existes, ¿no? Y luego ya haces el pacto con él. Pero él solo es como Morfeo, ¿no? En Matrix. O sea, él solo te enseña el camino. Te dice, es por ahí. ¿Quieres?
Pero tú ya sabes. Hay un dicho que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es interesante, sí, es bastante interesante. Tal vez algo por ahí en nuestras historias podría abundar en el tema. Pero bueno, creo que con lo que a mí me gustaría cerrar el tema, esto ya termina la parte de la introducción, es que recordemos que sí, que el humano tiene esta dualidad, ¿no? Entonces, tanto hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y si se puede jugar con estas energías, si es que las hay y si es que tú también decides creer en ellas, pues es recordar eso, ¿no? O sea, hay que recordar que hay un balance en las cosas. Y así como tú estás pidiendo, tal vez como desde el punto de vista judeocristiano, ¿no? O sea, 7 veces 7. Tú le haces 7 veces el favor a un hermano, a un compañero, pues ese favor se te va a regresar 7 veces. Hazle daño y 7 veces se te va a regresar. Entonces, digo, en ese pasaje de la Biblia creo que para mí tiene bastante sentido, ¿no? O sea, debe haber un balance y un equilibrio. Y así como pides, pues se te regresa. Fíjate que yo me encontré un manualcillo ahí como de ritos de magia negra específicamente. Y está bastante cagado. O sea, porque te da un poco de introducción y te dice como, mira, la magia blanca, pues define como los rituales como tal vez para tener más energía, como si quieres terminar un proyecto, haces como ciertos rituales, etcétera. Y ya después habla de la magia negra. Y es como ya cuando quieres hacer como activamente, pues cambiar actitudes de alguna persona o incluso pues hacerle algún daño, ¿no? O sea, ya tal cual, ¿no? Esta persona que escribe este libro dice como de, ay, no, eso de que se te regresa es mito, nada más es porque lo hiciste mal y todo. Y yo pensé así como, pues claro, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo un libro de recetas de cocina y digo que no lo hagan, pues, o sea, es como vender, o sea, te estoy vendiendo algo para que no lo uses. Claro. Entonces mejor digo que va hacia otro lado, o sea, digo que pues, sí sale, o sea, no es que se te vaya a regresar. Es que lo hiciste mal. Sí, pues porque si no, no se va a vender, ¿no? Es que la gallina era parda y no era negra, era chavo. Negra, ¿no? Pero también me pareció bastante interesante este librito porque justamente como que ya lo pone en tu práctica, en vida cotidiana, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Y entonces te encontrabas cosas como cómo quitarle maldiciones a objetos, rituales de círculos de sombras, ¿no? Como para ya dirigir una acción hacia cierta persona. Y a mí me pareció también algo muy interesante que yo no sabía de las velas. Porque, por ejemplo, para Halloween compramos velas negras, ¿no? Sí. Y pues hemos ido al local Las Velas Negras. Por cierto que se llama la Cerería de Jesús. Sí. Y pedimos velas negras y sí nos ven así como de, ¿qué? ¿No? Sí. Entonces, pero ya viendo. O sea, sí como, tenemos. ¿Pero por qué? Pero ¿por qué las quieres, no? Entonces, pues me encontré que los colores no significan cosas exactamente, o sea, que es como una vela negra para matar a alguien, no. Significan como actitud con lo que tú estás haciendo, lo que quieras hacer. Por ejemplo, las velas blancas son como muy pasivas, muy para ti, muy para algo que tú quieras hacer, luz, evidentemente. Bueno, todas significan luz, todas significan como guiar hacia algo. Sí. Pero, por ejemplo, las negras, a pesar de todas las ideas que puedan existir, significan más como hacer algo con fuerza y con énfasis. Entonces, cuando tú prendes una vela negra es porque de verdad lo quieres hacer con intención, ¿no? Entonces eso me tranquilizó bastante porque si hoy vas a mi casa vas a ver velas negras prendidas. Claro. Ok, es bueno saberlo. Completamente. Ajá. Mientras no hay una gallina y hay unas marcas, unos pentagramas pintados en el piso y eso, o un fetiche ahí, ¿no? Elevado. Creo que estamos a salvo. Sí, y también pues quería abordar esto porque me encontré con que la magia en general es muy simbólica. Claro, esto quiere decir que ninguno de los elementos son casualidad cuando tú estás haciendo un ritual y mucho menos literal. O sea, ni los objetos, ni las palabras, ni los gestos están ahí por casualidad. Entonces todo va a significar algo. Entonces cuando tú, si alguien tiene como acceso, llega a tener como acceso a esos rituales, entonces como que utilice esta abstracción para no ver solamente lo evidente, ¿no? Claro. Una vela blanca no es una vela blanca,
blanca, una gallina no es una gallina, siempre son símbolos de otras cosas. Pues es que creo que tiene mucho que ver como con esta cuestión de la magia caos, ¿no? O sea, que ya es otro tema para hablar en otro podcast, pero habla básicamente de eso, ¿no? O sea, de que tú puedes hacer tus propios rituales, o sea, no necesitas el Necronomicon, no necesitas la Biblia, no necesitas nada. Lo único que necesitas es tú intencionar y tú hacer tus propios rituales, exactamente. Es la intención. Y es que, ve, si te fijas en los rituales del mismo catolicismo, tienen mucho que ver. Ajá. O sea, tienes un fetiche que es una imagen de un cuate crucificado, que tiene penquitas, que tiene piedritas, a las cuales les va rezando algo. Eso mismo puede ser un muñeco vudú. Sí. Y a la vez estás diciendo como que me vaya bien o que me vaya mal. La diferencia obviamente en el catolicismo es que generalmente siempre es como hacer el bien, etcétera, etcétera. A veces, ¿no? Yo siento que muchas veces, no he entrado en la mente de las personas para saber qué hacen cuando oran. Claro. Pero pues, bueno, que sí hay una máxima en el catolicismo y esas religiones que es como poner la otra mejilla, ¿no? Claro. Entonces tal vez eso puede bajar la intensidad de deseos que le vaya mal a alguien, claro. Pero yo me imagino que por ahí alguien que reza sus salmos debe tener una intencioncilla, claro. Pues más de que pues yo estoy en mi derecho de quejarme, ¿no? Claro, ahí está el relato del Cristo Negro, por ejemplo, que es muy famoso aquí en México. Que tiene que ver con eso. Era una mujer católica, ¿no? Que envenena los pies de un Cristo porque los besaba a su enemiga. Sí. Y cuando lo besa a su enemiga, que en realidad era otra buena cristiana, sí. El Cristo absorbe todo el veneno, ¿no? Y por eso es el Cristo Negro. Me gusta mucho esa leyenda, de hecho. Sí, es una leyenda bastante interesante. Y pueden visitar el Cristo Negro aquí en Ciudad de México. De hecho, hay varios templos en el centro de la Ciudad de México que tienen su Cristo Negro. La misma catedral en la entrada tiene su Cristo Negro. Wow. Entonces, bueno, creo que eso es a lo que voy. O sea, si tú intencionas algo, tienes tus elementos, pues tú puedes hacer tu propio ritual de magia, ¿no? Y ya depende a dónde tú lo quieras llevar y hasta dónde lo vas a intencionar. Es que tú puedes hacer tus cosas, ¿no? Y como les digo, ¿no? Somos humanos. Tenemos emociones positivas y negativas. Exactamente. No hagan cosas malas, banda. No le desees el mal a alguien. Amigo, ¿qué te parece si pasamos a los relatos? Una vez más, sí. A la parte macabra del Potubre. Sí, a la que sugestiona a nuestras amigas y amigos y que los deja sin dormir. Vale, amigo, pues, ¿qué nos traes para aterrorizar a nuestra audiencia? Claro que sí, este relato es anónimo, es de la Ciudad de México y se llama El trabajo que me hicieron. Dormité otra vez con la sensación de que alguien me estaba viendo. De nuevo, no había nadie, y ya estaba harta de la situación. Era mi tercera noche sin dormir y ahora esto. Cuando no era el ruido inexplicable de golpes en la pared que según mi vecina ella no hacía, eran estas cosas que me impedían pegar el ojo en toda la noche. A la otra mañana, mi mamá me llevaría con su vecina, la que cura. Me hicieron el ritual completo. Las hierbas, el huevo, el humo. Su conclusión, que me estaban haciendo un trabajo, pero en realidad ya no me importaba. Lo que yo quería era poder dormir. ¿Qué comes y dónde comes, hija?, me preguntó. Yo le respondí a la señora que todos los días pedimos comida corrida de una fonda. Ah, ¿y todos tus compañeros comen ahí? Sí, le contesté. Pues llévate tu comida. Todos los días las próximas semanas. Que nadie la toque, nada más tú, ¿sí? Y antes de despedirnos, agregó, ¿alguien te tiene envidia? Y yo solo le dije que en el ambiente de la oficina es raro que no se hagan los chismes. Afortunadamente mi mamá se ofreció a hacerme de comer los siguientes días y me dijo que pusiera atención en lo que me ofrecían y quién lo hacía. ¿Quién iba a imaginar que sería mi ex amiga Luisa la más insistente y la que siempre pedía la comida? Entre pasiva, agresiva, me decía que ya me sentía mucho como para no querer comer con los demás, que no me fuera a hacer daño la comida de una fonda. Los siguientes días empezó a repartir postres que ella hacía. Decía que los vendía, pero que para mí eran gratis. Yo se los aceptaba, pero los tiraba a la basura, a escondidas, porque sentía muy fuerte su mirada como esperando a verme comerlo. Te va a hacer daño no comer, me decía, pero yo ya empezaba a dormir mejor y a sentirme más fuerte.
Fuimos a ver a la vecina de mi mamá otra vez y me preguntó si alguien había estado muy insistente en que siguiera comiendo, y le platiqué de mi compañera. Es ella la que te está haciendo el trabajo. Le ha de estar costando carito porque sí te estaba haciendo efecto. Pero no te preocupes, te vamos a proteger y a ella lo más seguro es que se le va a regresar. El día que hubo despidos, a ella le tocó irse y yo me quedé. De hecho, ascendí. Por la noche tocaron a mi casa. Cuando salí, había una bolsa negra con huevos rotos echados a perder y un paquete de plumas de pájaro amarradas con hilo negro. Yo no quería, pero mi mamá se lo llevó a su vecina. Qué bueno que lo traes. Son sus patadas de ahogado. Ahorita te vamos a desamarrar las alas, que una bruja negra no me va a ganar. Llámenle sugestión, magia, brujería o lo que sea. Tal vez es un poco de todo. Lo que sí es que hay gente muy rencorosa, con tanta envidia que uno nunca sabe qué tan lejos puede llegar. Pues yo me quedo lo que decíamos hace rato, o sea, pues que la magia pues es simbólica, ¿no? Claro. Las alas amarradas, con un hilo negro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, hay que tener cuidado. A mí sí me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha tocado ver, pues como estas bolsas negras con un contenido extraño, sí. Ajá. Y bueno, yo recuerdo mucho, pues tal vez de lo que me decía mi abuela, ¿no? De Morelos, ¿no? Que pues eso era brujería. Uh-huh. Y que no le anduviéramos ahí intentando abrir y todo. No. Pero pues aún así, pues la curiosidad. ¿Y las abriste? Sí, pues yo sí llegué a ver ahí como palos amarrados con lazos rojos, ¿no? Así yo con la ramita a ver qué chingados tenía, güey. Mira, amigo, pues tal vez por nada. Eso te tropiezas cada 3 segundos cuando caminas por la calle, ¿no? Sí, hoy rompí mis audífonos en un mismo día. Hoy le tiré el letrero a los de la pizzería de abajo. Aquí abajo. Tal vez tenga que ver. Ya ves, amigo, por andar de preguntor y andar haciendo cosas. No fueron muchas veces, solo fueron 2. Fíjate que yo siempre con estas cosas me acuerdo mucho de mi maestra de arte de la carrera, del Rusito. Era una maestra de la ex Unión Soviética. Ella nació en la ex Unión Soviética. Entonces, cuando llegó aquí, bueno, era una súper maestra de arte, ¿sabes? O sea, nos proyectaba... Cuando veíamos arte, por ejemplo, mesopotámico, hablando de ellos hace ratito, ella tenía como diapositivas que eran transparencias, ¿no? De fotografía. Y entonces siempre le decíamos como, ¿la tomaste tú? Sí, amigos, pero ustedes no preocupar por eso. Vean, por favor, el arte. Y le decíamos, es que son fotografías increíbles, ¿no? Me acuerdo mucho de ella porque era un amor, o sea, era una persona que irradiaba amor. Y B, ella también leía el tarot. Entonces una vez, justamente hablando como de estas cuestiones de magia y religión, nos dijo que ella tiraba las cartas, ¿no? Y nos comentó lo mismo. O sea, nos dijo, cuando tiro las cartas tengo que tener mucho cuidado porque por andar de preguntona luego suceden cosas, ¿no? Okay. Entonces, o sea, ella era una magna docente, de arte a la cual le tengo mucho respeto. Sí. Y cuando nos dijo eso, pues llego al mismo punto, ¿no? Es que todo, por más bueno que quieras y las más buenas intenciones que tengas, pues también nosotros los humanos tal vez no tenemos que saber más allá o no tenemos que preguntar cosas que no nos incumben. Okay. Y si lo hacemos, tiene un costo, ¿no? Tal vez dependiendo de lo que estés preguntando, el costo es el que se te regresa. También mi maestro de literatura, Israel Uriostegui, como lo quiero, que también tenía unas grandes historias de terror y le encantaba la literatura de terror. Él también tiraba el tarot y nos comentó que una vez estaba justamente leyendo sobre arcanos y etcétera, y él tenía como unos gatos. Notó que uno de sus gatos estaba viendo como hacia arriba. Uh-huh. Pues es normal cuando tienes gatos, ¿no? O sea, sí. A veces ven palomitas o a veces, o sea, yo sí me saco de onda, ¿no? A veces mis gatitos están viendo un punto y dices, pues, ¿qué estará viendo? Yo no lo veo, ¿no? Entonces sí saca de onda. Pero él me dijo que notó que estaba viendo algo y que cuando volteó hacia donde estaba viendo, habían como unas bolas adentro de su departamento, como verdes, que estaban como dando vueltas, ¿sabes? Okay. Entonces, bueno, es una historia de esas que me gusta contar. Ahorita igual se me triggerió la historia. Sí. Por distintas razones. Ajá. Pero ¿no? Incluso el tarot, ¿no? Que ahorita está súper de moda y que todo el mundo quiere aprender.
Pues solo infórmense bien, no les estoy diciendo no lo hagan. Solo infórmense y... Háganlo con responsabilidad. Exactamente, sí, lo que hagan con responsabilidad. Sí. El Podtubre siempre a su lado. Sí, que es lo que me gustaba de la magia blanca. Se me hacía chido, se me hace bastante chido como tener un ritual para, pues no sé, si no sientes que no estás en un buen ambiente laboral, pues algo para que te den más ganas, algo para que traer como mejor vibra, pues se me hace bastante bueno, hasta saludable, ¿no? Como, como darte como cierta retroalimentación para que estés mejor. Pues, o sea, no voy a decir aquí que es lo mismo, pero pues es un poco también lo que hace la meditación, que hacen ciertas cosas, que estés como firme, preparado para afrontar el peligroso y feo día que no mames, o sea, su ex amiga la estaba saboteando, sí. Pues, y a lo que vamos, ¿no? Envidia, celos, o sea, son emociones muy fuertes, son emociones negativas muy fuertes. El relato que yo traigo se llama En casa siempre estarás a salvo. Fue encontrado en un foro de historias de terror y es anónimo. Mi abuela se llamaba María. Ella, igual que muchas abuelas, tenía la costumbre de usar dichos, pero el más usado era: en casa siempre estarás a salvo. Yo de niño pensaba que lo decía por la seguridad del hogar, y eso pensé por mucho tiempo, hasta que nació mi hija. Mi abuela murió mucho antes de que mi hija naciera. Ella nació en diciembre. Alrededor de unos 3 días después, mi vecina, que vive enfrente, también se alivió. En la cuadra somos muy unidos, así que todos estaban muy contentos de que 2 niños llegaran a la cuadra. Sería como a los 10 días de nacida mi niña que sucedió lo siguiente. El cuarto de mis papás está en el piso de arriba, y el mío y de mi esposa está en la parte de abajo, pero al fondo. Una noche me despertó el aullido de los perros. Sonaban muy alterados. Yo me levanté, pero mi esposa, por más que le hablaba, no despertaba. Era como si no me escuchara. Cuando salí de mi cuarto, mi mamá ya venía bajando las escaleras. Ese día mi papá no estaba en casa. Le pedí que subiera a ver a la niña, ya que dormía en su cuarto, que es el menos frío de la casa. Ella se fue y yo corrí a la puerta a ver si por las ventanas podía ver algo. Afuera había un perro negro muy grande, más negro de lo que se podía decir. El perro iba de puerta en puerta, la rascaba como queriendo hacer un hueco para entrar, olía la puerta y se iba. Así fue de casa en casa, de las que pude ver por la ventana y la cortina. El perro se detuvo en la casa de la vecina, que se había aliviado hace poco. Afortunadamente, ellos habían salido de viaje y no estaban en casa. Él, de igual forma, rascó la puerta, la miró y se dio media vuelta. Volteó a nuestra casa. Vi cómo sus ojos eran amarillos, con un brillo inusual, y sus colmillos eran enormes. Más que asustado, estaba impresionado. Mirar algo así congela a cualquiera. Cuando cruzó la calle para nuestra casa, en la puerta hay un pequeño escalón para subir, ya que la casa está alta. Cuando subió el escalón, este lanzó un ladrido horrible como si lo hubieran lastimado, y así parecía porque se alejó cojeando. Volteó de nuevo a la casa y solo se puso a ladrar hasta que se fue. A la mañana siguiente le contamos a mi esposa, quien dijo no haberme escuchado ni los ladridos tampoco. Los vecinos nos dijeron sí haberlos oído ladrar, pero todos decían lo mismo. Mira, yo sí los oí, pero los oía muy lejos. Pensé que estaba soñando. Yo también los oí, pero no me pude levantar. Me sentía muy cansado. Lo que pudo ser una simple anécdota se volvió algo más oscuro, cuando la semana volvió a pasar, pero con una diferencia. Esta vez parecía que estaban lanzando piedras a la ventana del cuarto de mis papás, e igual que la vez pasada, mi esposa ni se enteró. Subí rápido con mis padres y les toqué la puerta. Mi papá y yo nos asomamos por la ventana y vimos algo que nunca olvidaré. Eran 2 lechuzas grises en el poste de luz, justo enfrente de la casa. Una se fue para la casa de la vecina y se quedó ahí. La otra voló para nuestra casa y se posó sobre el barandal que hay en el segundo piso. Pero de nuevo, apenas se posó en el barandal y soltó un aullido bien agudo. Agitó las alas como queriendo escapar de ahí, hasta que lo consiguió. Se fue para la casa de la vecina y de repente las dejamos de ver. Apenas amaneció, oímos una ambulancia. Se estaba llevando a la niña de la vecina. Preguntamos qué pasó y nos dijeron: dejó de respirar ayer en la noche. La niña ya no está con nosotros. Tiempo después, la vecina se cambió de casa. Le platiqué lo sucedido a mi tío,
quien me dijo: mira, hijo, esas eran brujas y se querían llevar a la niña. Cuando le conté a mi madre la plática con mi tío, le dije: tuvimos suerte que no se llevaran a nuestra niña. A lo que ella respondió: no hubo nada de suerte, hijo. ¿En serio pensaste que tu abuela nos dejaría solos? ¿A qué te refieres?, le pregunté. Cuando tú naciste y te trajimos, tu abuela me dijo: a este niño lo van a buscar muchos. Ella lo va a cuidar. Pero ella no es la única que está afuera. Pero no te preocupes, va a estar a salvo. En casa siempre estará a salvo. Tu abuela me dijo que protegió la casa. Nunca me dijo qué significaba eso y tampoco pregunté. Desde ese día agradezco a mi abuela por cuidarnos. Ahora que mi hija está más grande, aún cuida de ella. Y cada noche, antes de dormir, le digo que tenga los dulces sueños, que no debe temer, que en casa siempre estará a salvo. Aún hoy en día me pregunto qué hizo mi abuela para proteger la casa. Ella sigue con nosotros. Mi hija la ve muy seguido. Y nosotros también sabemos cuando está en casa. Ay, qué bonito. Magia negra contra magia blanca. Magia negra contra magia blanca. Muy similar a tu historia. Me gustó cuando dijo: no, a mí una maga negra no me la va a matar. A ver a quién le mide más la magia. Sí, no, pues está bastante bueno. O sea, pues no sé, tener como una... Bueno, es que si digo bendición, pues se va a escuchar como que nos lo estamos metiendo en el judio-cristianismo. Pues una protección. Una protección que hizo, ¿no? La abuela. Pero pues quién sabe qué. Y como que lo mantenía ahí oculto de la familia, ¿no? Pero, y también lo que le dijo. Es que es a lo que voy, como muy similar a la plática que tuvimos con Mirza Yael. Esta cuestión de que hay personas que tienen esa sensibilidad, que tienen esa luz. Sí. Como que esos relatos se van repitiendo mucho, ¿no? Entonces, como lo que le dijeron, ¿no? Que cuando todos le tocaban aquí en la nuca. Entonces dices, raro. Pues es que está raro, ¿no? O sea, ¿por qué todos y a cada uno a los que fue le hacían eso? Entonces es como pues, un diagnóstico que ellos saben que show. Hay que cuidar más la nuca, amigo, sí. Sí, exactamente. Pero nosotros no lo tenemos, amigo. Tal vez por eso, güey. Tienes algo ahí. La mata. Pero eso es a lo que voy, como que hay mucha casualidad. ¿Y sabes qué encontré también en otros relatos? Porque para las historias de Pottubre siempre tenemos que chutarnos pues relatos y relatos y relatos hasta que encontremos uno que vaya ad hoc y que además nos guste y así, ¿no? Muchos encontré que cuando hay una presencia de una bruja, ya sea como a los alrededores o como que te anda cazando, a las que no son presas, como que no pueden despertar. Como que les cae un sueño muy pesado. Y cuando les preguntan al siguiente día, dicen como no, caí. Como que no, estaba muy dormido, ¿sabes? Okay. Eso lo encontré como en 5 o 6 relatos distintos. Okay, y en este además. Soy de ese grupo, afortunadamente. El siguiente relato es de Sonia de Guadalajara y se llama El secreto de mi abuela. Durante mi infancia tuve una relación muy cercana con mi abuela. A pesar de que mis padres podían pagar a una nana para cuidarme, ella insistía en estar cerca, por lo que iba por mí a la escuela y pasábamos la tarde juntas. Una vez al mes más o menos íbamos a la casa de su amiga en el centro. Ella tenía una hija de mi edad y jugábamos toda la tarde en lo que ellas se encerraban, a veces solas, a veces con otras personas, en una habitación oscura de la casa. Recuerdo que a veces mi amiga me decía que las espiáramos. Entonces buscábamos una rendija o un ojo de puerta para husmear. Tengo la imagen grabada de ellas sentadas en una mesa quemando una fotografía mientras murmuraban algo así como una oración. La mayoría de las veces, la persona de la limpieza nos corría para que no interrumpiéramos a las señoras. La verdad es que ellas eran discretas con estas actividades, pero tampoco las ocultaban. Recuerdo que cuando mi abuela sabía que alguien me molestaba en la escuela, escribíamos su nombre en un papel y lo quemábamos en una vela en la casa de su amiga. Me decía, no es para hacerle daño, es para que te deje de molestar. Y listo, me podía olvidar del problema. Cuando tenía como 10 años dejé de ver a mi abuela. Mis papás no estaban de acuerdo con las cosas a las que me exponía, entonces mejor me metían a cursos después de clases. Yo la extrañaba mucho y siempre que podía seguía yendo a verla.
Los años pasaron y cuando cumplí 19 me mudé con mi novio de la universidad. Éramos independientes y afortunados. Por esos días empecé a sentir algunas cosas raras. Inició en sueños, sombras que me seguían, que estaban al pie de la cama o incluso se sentaban en ella. Soñaba tanto con eso que fue casi natural que lo empezara a ver en la realidad. Cuando estaba sola, en casa, haciendo mi tarea, veía en el reflejo del espejo algo detrás de mí. Volteaba y no había nada. Una noche recuerdo que estaba en exámenes finales y me quedé dormida en mi escritorio. Lo siguiente que recuerdo es que mi novio estaba tocando fuerte la puerta del cuarto pero no podía entrar y yo estaba en el suelo boca arriba. Forzó la puerta y cuando pudo abrirla me abrazó y después fue corriendo para ver si la ventana estaba cerrada. Ya más tranquilos me contó que mientras estaba haciendo la cena en la cocina, sintió que alguien estaba caminando en la habitación del comedor. Pensó que era yo y me hizo algunas preguntas. Como no le contesté, volteó y vio en el pasillo, frente al cuarto donde yo estaba, lo que pensó que era una persona, de un color muy negro, delgada y alta, tanto que doblaba el cuello pues llegaba hasta el techo. Esa cosa entró a mi habitación y la puerta se cerró detrás. Los siguientes días yo la pasé muy enferma. No tenía hambre, estaba muy cansada, pero tampoco podía dormir. Fuimos varias veces al doctor y supusieron que era un virus temporal, pero no se detuvo. Hablé con mis papás y supongo que ellos le dijeron a mi abuela, porque al otro día ella me marcó muy preocupada. Fue a mi casa y me hizo tomarme un té que trajo mientras encendía un incienso. Me dijo que todas las noches pusiera un vaso de cristal con agua limpia en mi buró y que cada mañana tirara el agua, si podía con guantes para no tocarlo directamente. También me dio una vela muy gruesa y grande para encenderla todas las noches hasta que se consumiera. Por último, también me pidió que no le dijera nada a mis papás. Afortunadamente me recuperé poco a poco y seguí mi vida normal. Una vez, sin querer, le dije a mi mamá sobre cómo me había ayudado mi abuela. A ella le cambió la cara, se enojó mucho y me prohibió volver a verla. Yo, con toda razón, le dije que ya no era una niña y que no iba a hacer lo que ella me dijera sin una razón. Entonces me enteré de la verdad. Mi abuela pertenecía a un grupo de supuestas brujas, y todas las reuniones que presencié de niña eran parte de sus sesiones y rituales. Mi madre me contó también que hace un tiempo mi abuela estaba acusada de negligencia por un empleado que había tenido un accidente en la fábrica que tenía con mi fallecido abuelo. Parecía que el empleado tenía el caso muy bien armado, y de ser así, mi abuela perdería mucho dinero, por lo que ella y su amiga empezaron un trabajo, un ritual particular. Parece que les funcionó y el empleado simplemente dejó de asistir a las reuniones de conciliación, justo, casualmente, en la fecha cuando el ente entró a mi casa. Trabajos. ¿Cómo ves, amigo? Pues es una vez más sí. la ambigüedad del humano, ¿no? Sí, o sea, estamos en el punto medio y nosotros decimos, pues, ¿para dónde va, no? Y hacer cosas buenas no te quita que seas malo y hacer cosas malas no te quita ser bueno, ¿no? O sea, hay una línea muy delgada. El relato seguía un poco, pero pues dije, pues igual y mejor lo hablamos aquí, porque pues Sonia dice que pues investigó más de la brujería y la magia negra, pues y pues llega a un punto muy parecido al que llegamos, ¿no? Como de que todo tiene un costo. Claro. Y bueno, ella supone que el ritual de la abuela pues sí funcionó y pues no se lo cobraron a ella, pero pues se lo cobraron a Sonia. Claro. Y bueno, si a mí me lo preguntas, yo dudo mucho que con estas acciones se le haya ido a ella. O sea, a lo que me refiero es que igual y se lo pasaron a otra persona, ¿no? Porque sí es como de, así tan fácil, ¿no? Pues entonces, ajá, ¿no? Entonces igual y la abuela fue como, híjole, no, mejor hacia alguien más, ¿no? Sí, un counter spell ahí. Sí. Para otro lado, ¿no? Hay un escudito que lo revierta a otro lado. Sí. La segunda anécdota que yo elegí tiene que ver con los temas que nos pidieron mucho, que era de amarres. Y estuve busque hasta que por fin pude encontrar un amarre. Pero además no narrado por cualquier persona, sino narrado por la persona que hizo el amarre. Se llama La fuerza de un amarre y fue un relato anónimo que escribió una persona en un grupo específico dedicado a la brujería.
Esta anécdota le sucedió a una chica a la que le ayudé a hacer un amarre. Un día, celebrando mi cumpleaños con varias amigas y amigos, se me acercó una mujer que yo no conocía diciéndome: mi amiga me dijo que hacías amarres y quiero contratarte. Yo, antes de hacer un amarre o algo similar, le explico a la persona las consecuencias de hacer dicho ritual y les doy una charla sobre la salud mental y el amor propio. Pero como siempre, mis consejos fueron omisos. Le dije que fuera el siguiente día a verme, porque yo no estaba laborando. Y así fue. La mujer acudió al siguiente día y me explicó el caso. Ella estaba profundamente enamorada de un muchacho de 18 años. Cabe mencionar que ella tenía 38. Me dijo que lo quería solo para ella y para nadie más. «¿Pero tú, anteriormente has tenido alguna relación con él?», le pregunté. Ella me respondió que no. Nunca le había dicho lo que sentía y él tampoco se mostraba interesado hacia ella. Intenté explicarle que era algo peligroso, ya que el muchacho no la tenía ni en cuenta. Ella me dijo que estaba dispuesta a asumir toda consecuencia y me pagó 300 pesos. Como vi que estaba muy segura y nada la haría cambiar de parecer, procedí a elaborar el polvo, pues a mí no me toca juzgar ni asumir consecuencias, yo solo hago los trabajos. Le pedí lo necesario para ello y le dije que me buscara en 2 días. Pasaron los 2 días, le entregué el preparado y le di las indicaciones. Tienes que ponerlo en una bebida alcohólica, únicamente media cucharada, y revolverlo. Ese día era un viernes y había luna llena, lo que es perfecto para que cualquier hechizo sea más fuerte. Ella justamente había planeado una fiesta en su casa. Nos invitó a varios amigos y a aquel muchacho. A pesar de que no quería ir, decidí estar presente, pues algo no me daba buena espina. Ya en la reunión, la mujer nos recibió con un cóctel de bienvenida. Mientras todos bromeaban y se acomodaban, claramente vi cómo vaciaba toda la bolsita en uno de los tragos. Me acerqué a ella y discretamente le dije: «Es demasiado, mejor no lo hagas». A lo que de forma muy grosera me contestó: «Te dije que yo asumo mis consecuencias, yo ya te pagué, así que lo que yo haga de aquí en adelante no te debería importar». Me quedé perpleja, pero decidí quedarme callada e irme a bailar con los demás, pues en efecto, la situación ya no estaba en mis manos. Pasó el tiempo, seguimos bebiendo y bailando, pero poco a poco comencé a notar cómo el muchacho empezaba a acercarse más y más a la mujer. Para el final de la noche ya se estaban besando y demás. Unos meses después, no recuerdo cuánto, me volvió a llamar. El amarre funcionó, pero ya no lo soporto. Es un tóxico y un celoso. No deja que hable ni con mis hermanos. Chica, yo te expliqué las consecuencias y tú misma me dijiste que las asumías. Además, te recuerdo que el día de la fiesta me hablaste muy mal y dijiste que lo que hicieras desde ese día no era problema mío. Así que lamentablemente no te voy a poder ayudar. Me colgó la llamada. Para mí ya no tenía importancia, pues hago muchos trabajos y no puedo estar pendiente de todo. Cada quien tiene libre albedrío y es responsable de sus decisiones. Un día, por nuestra amiga en común, me enteré que la mujer decidió romper con aquel muchacho, cosa que él no tomó nada bien, pues había vuelto loco por ella. La buscaba, llamaba e incluso la amenazó con quitarse la vida. Y que lamentablemente, una semana después de que rompieron, el muchacho había tenido un accidente en su moto, cayendo de un barranco. Un mes después, la mujer me llama llorando y asustada. Lo sigo oliendo, lo sigo escuchando, es como si estuviera aquí conmigo. Por las noches sueño con él y juro que ayer lo vi sentado en mi cama. Más apenada por el chico que por ella, decidí ayudarla. Ven a mi casa para poder hacerte una consulta y ver qué está pasando. Resulta que aquel muchacho estaba tan amarrado de ella que no podía descansar. Traté de varias formas de desanclar al muchacho, pero simplemente no pude. Algo muy fuerte que no comprendo no lo deja ir. La mujer fue a varios espiritistas, santeros, paleros y hasta con brujos satánicos, y ninguno pudo desterrar al muchacho. Hasta el día de hoy, esa mujer no ha podido conseguir otra relación y todavía sigue viendo, escuchando y oliendo el perfume que usaba aquel muchacho. Tú tomaste tus decisiones. En resumen es eso. Sí, En resumen sí. Es eso. O sea, si te están advirtiendo de varias formas, o sea, pues también para que te pones de necia, ¿no? Sí, y qué chido la ética profesional. Primero decirle como de, oye, amor propio, tal, no, o sea, está bien, ¿no? Claro. Eso está bien. Es lo que decía de Unicornio Negro, ¿no? O sea, pues yo hago la chamba, pero pues tú ya asumes las cosas, ¿no? Y antes de eso, pues sí está bien como
cuenta hasta 10, ¿no? Claro, o sea, si tienes coraje, piénsalo, ¿no? Claro, piénsalo un poquito, no hay razón, no te damos unos días, todavía te puedes arrepentir, ya estás en el momento. ¿Qué pasaría si no sucede, no? Y además, también. O sea, como que la que narra la historia es así como todavía buen plan, ¿no? Porque dice como que algo no me vibra, vamos a cuidar que no la cague y bueno. Y luego también de la morra, pues no trates mal, o sea, si estás viendo que alguien tiene poderes, pues no lo trates mal, ¿no? Calíbrate. Exactamente. Creo que es el mensaje. Sí, creo que es el mensaje más claro del día de hoy. Es como calíbrate. O sea, si estás enojado, si le deseas el mal a alguien, cuenta hasta 10, piensa si de verdad vale la pena. Claro, ¿qué tan grave tiene que ser algo para que de verdad pidas y sacrifiques algo que tal vez no estás dispuesta a sacrificar? Y el sacrificio que vas a hacer, de verdad, no te vas a arrepentir en adelante. Porque, o sea, justo hablando, las entrevistas con Unicornio Negro están bien fuertes, ¿no? Porque mucha gente como que dice, pues me pidieron a mi hijo, ¿no? Para la chamba me terminaron pidiendo a mi hijo. Y unos dicen, o sea, y Unicornio dice, pues lo entregó, sí lo entregó. Entonces, pues esa dualidad del humano, ¿no? O sea, ¿qué vale tanto la pena como para entregar otra alma? Porque además ni siquiera es la tuya, ¿no? Es la de alguien que tú quieres, de un ser querido que va a ti. Sí. Y a veces ni siquiera sabes que va a ser eso, ¿no? Sí. A veces, como tú dices, es como una reversión que te dicen, bueno, a ver, tú te proteges a ti, pero pues igual y las otras personas que están a tu alrededor, yo digamos que en el único caso que podría decir como de, pues, ok, tienes razón, es lo que hablábamos, como en estos situaciones donde tú estás en una situación de poder más abajo y la persona que está ejerciendo, te está haciendo algo malo, está más arriba, ¿no? Claro. O sea, si en esos casos es en los que yo diría, ok, tiene sentido, porque tú tienes una impotencia estructural, o sea, de verdad que tú estás indefenso. Y en este país donde la impunidad, corrupción, pues todos los días te estás enfrentando a situaciones donde pues realmente el que tiene poder es el que te está haciendo daño, ¿no? ¿Sabes qué es lo que más me da miedo de esa situación, de lo que comentas exactamente del país en donde vivimos o de las cosas del poder? Es que a veces los que están en el poder tal vez llegaron al poder por eso mismo. Y ese es un capítulo seguramente para el siguiente Pottubre. Claro, completamente. Porque nos encontramos con mucho chisme politiquillo por ahí de brujería para llegar al poder, ¿eh? Sí, completamente. Entonces como que voy a eso, ¿no? O sea, también como tú que estás abajo, ¿le vas a aventar al de arriba también? ¿Qué tal si el de arriba se defiende? Que puede gastar más. Que puede gastar más. No. Pero volvemos a lo mismo. También, una vez más, ¿no? O sea, yo siento también que los poderosos tienen pie de donde flaqueen. Tal vez económicamente no, pero les puedes quitar cosas que sí, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Uno nunca sabe cómo están las cosas en casita. Entonces... Mesúrense, banda. Cuenta hasta 10 otra vez. Una reflexión para que se queden. Y para que se pongan en sintonía con el Pottubre, con este Pottubre, les vengo a recordar la película The Craft de 1996, en México conocida como Jóvenes Brujas. Una película que tuvo su reboot en el 2020, al que por cierto no le fue muy bien, pero la original es ya un clásico de culto de donde se desprende la frase "yo te ato para que no hagas daño a los demás ni daño a ti misma". Muy buen amigo. Y bueno, pues solo me quiero despedir agradeciéndoles por escucharnos, por sus comentarios, por sus likes. Siento y creo que este año logramos lo que me imaginé que sería el Pottubre cuando empezamos hace 4 años. Costó trabajo. Sí, fueron años de experiencia. Retroalimentación. Claro. Mucha investigación para saber que sí, que no, ¿no? Eso me recuerda, si tienen comentarios, este es el momento para decirlo. Háganoslo llegar, ya sea al correo, ya sea por un comentario en Instagram, en YouTube. Sí. Toda la retro es muy positiva para nosotros. Todo eso es bueno. Y pues al final pues es lo que me imaginaba, ¿no? Un espacio en el que sobre todo esta temporada podemos compartir nuestro entusiasmo por estas fechas, ¿no? Completamente. Esperamos que este año los hayamos embrujado, los hayamos apasionado, los hayamos
asustado y les hayamos quitado el sueño. Cuídense mucho, no olviden que el 31 de octubre la línea que separa este plano y el otro se difumina. Protéjanse con su calabaza, con su jack-o'-lantern. Honren mucho a sus muertos. Yo soy Jair Vivo. Y mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Hasta el siguiente año.